Bien, entonces en este plano superficial de los músculos del muslo habíamos reconocido no los siguientes músculos. Por ejemplo, en este plano superficial, a ver, veamos de lateral a medial, ¿ya? Ustedes me ayudan a reconocer. A ver, ¿cómo se llama este músculo de aquí? A ver, este muslo, este músculo. Es el Tensor músculo de la tensor. fascia lata. ¿No? Ese muy bien, es músculo extensor de la fascia lata. Como ustedes ven, miren, se origina desde aquí, desde esta espina, y luego se dirige a través de este ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? A ver. Es el tracto iliotibial. El ligamento iliotibial, ¿no? Que también está insertándose, miren, en esta parte inferior, lateralmente a la rodilla, el hueso de la tibia. Entonces, un pequeño músculo que se encuentra en este extremo lateral, que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Acá hay otro músculo que se origina también de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cómo se llama este aquí? ¿Sartorio? Sartorio, ¿no? Sartorio, también un músculo superficial del muslo. Y este aquí, Recto femoral. el recto femoral, ¿no? No nos olvidemos que el recto femoral es parte del músculo. ¿De qué músculo? A ver. Cuádriceps. Del músculo del cuádriceps femoral, ¿no? Es parte del músculo cuádriceps femoral. Entonces, el cuádriceps femoral, ¿por quién está formado? Por este músculo, ¿cómo se llama? Vasto medial. Vasto medial. Este aquí, Vasto lateral. vasto lateral. Y este aquí, Vasto intermedio. el vasto Medio. intermedio, ¿no? El vasto intermedio. Es cuádriceps porque también este músculo se integra ahí, que es el músculo, el recto femoral, ¿no? El recto femoral. Y los cuatro pues van a formar este tendón, ¿no? Forman el tendón. Entonces volvamos a repetir, de lateral a medial se encuentran en este plano superficial el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Miren que este es el músculo tensor de la fascia lata que se origina en la parte anterior de la cresta ilíaca, ¿no? Como ya hemos dicho, que se dirige hacia abajo para casi inmediatamente continuarse con esta cintilla que dijimos, como su compañera dijo, que es la cintilla iliotibial. Entonces esta porción externa, que corresponde también donde se va a insertar la fascia lata, ¿no? A través de ello va a llegar hasta la parte lateral de la rodilla. También hemos conocido el músculo sartorio, ¿no? Dijimos que se origina desde la espina ilíaca anterosuperior y luego pues cruza, ¿no? Toda la parte anterior del muslo para alcanzar a la cara interna, ¿no? Que corresponde a esta parte del hueso de la tibia. Entonces, luego de cruzar de esta forma diagonal, ¿no? Se dirige hacia la cara, ¿no? Hacia la cara o el borde medial, hacia el hueso de la tibia. Entonces, en esta parte anterior también dijimos que el cuádriceps femoral está conformado por el vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y el músculo del recto femoral, ¿no? Son los que van a formar el cuádriceps femoral, ¿no? Son los que forman el cuádriceps femoral. Entonces este cuádriceps femoral en su parte inferior va a formar este tendón que se va a insertar en la rótula y en forma del tendón del cuádriceps femoral que se inserta en la rótula, se está insertando en la rótula y a través de ella, o sea de la rótula,
se dirige a la tuberosidad anterior de la tibia a través de este ligamento que es conocido el ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano llega hacia la tuberosidad de la tibia, toda la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces las fibras del cuádriceps femoral se insertan en la rótula y a través de la rótula van a insertarse en este tubérculo, que es el tubérculo de la tibia, a través de este ligamento, que es el ligamento rotuliano, ¿no? El ligamento rotuliano. En esta imagen del lado derecho, ¿no? Ya podemos ver el siguiente plano de los músculos del muslo. Entonces aquí podemos reconocer a los siguientes músculos, como ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, el músculo, el aductor corto, ¿no? Que es un músculo profundo. ¿Ya? Acá miren, a ver, en este plano medial o por debajo de los músculos superficiales, ¿qué vamos a reconocer? Veamos desde medial a lateral, ¿no? Esta parte superior del músculo. Este aquí, ¿qué músculo vendría a ser? Gracil. El músculo gracil, ¿no? Músculo gracil, en el borde medial del muslo. Lateral músculo gracil, ¿qué músculo sería este de aquí? Pectíneo. Pectíneo. No, el pectíneo no. Aductor largo. El músculo aductor largo, ¿no? El músculo aductor largo. También conocido como el primer aductor, ¿no? También o aproximador mediano, que es el más anterior de este grupo, ¿no? La parte más anterior de este grupo de los aductores. Entonces el aductor largo, o también conocido como el primer aductor, o el primer aductor, o aproximador, ¿no? O el aproximador mediano. Y recién lateralmente, como ustedes habían mencionado, el músculo pectíneo, ¿no? El músculo pectíneo, que es este aquí. Acá está la línea pectínea en el pubis. ¿Ya? Y este músculo que está traccionado, ¿cómo se llama? El músculo Psoas ilíaco. psoas ilíaco. El músculo psoas ilíaco. Muy bien, entonces en este plano. Ahora pasemos, miren, este plano profundo. En el plano profundo, ¿a quiénes vamos a reconocer? A ver, ¿cómo se llama este músculo de aquí? El músculo aductor corto, ¿no? El músculo aductor corto, también conocido como el músculo aproximador menor. Por encima, ¿quién se encuentra? El músculo del primer aductor o músculo aductor largo, ¿no? Que está en este caso seccionado, ¿no? Medialmente el músculo gracil. Miren, aquí están los planos. El más profundo, ¿qué vendría a ser? El tercer aductor, ¿no? Este músculo de aquí, el ancho. Lo reconocemos este músculo, el tercer aductor, porque en la parte inferior, ¿no? Se continúa con el conducto de Hunter en la parte más profunda, donde ustedes pueden reconocer dónde está pasando la arteria femoral y también la vena femoral, ¿no? La parte profunda, dirigiéndose a la parte posterior del muslo, la región poplitea. ¿Ya? Entonces, este es el plano más profundo de los aductores o tercer aductor. Y este vendría a ser el aductor corto, ¿no? O también conocido como el segundo aductor. Y este plano superficial, que es conocido como el primer aductor, ¿no? El primer aductor o aductor largo también, conocido como el aductor largo. Entonces, desde como podemos reconocer de estos planos, un plano superficial, el primer aductor, ¿no? O también conocido como el aductor largo.
Y luego en un segundo plano, ¿no?, el músculo aductor corto, o también conocido como el aproximador menor. Y en el tercer plano, como vemos aquí, todo este músculo de aquí corresponde al tercer aductor, o también conocido como el tercer aductor mayor. Aquí podemos reconocer, miren, las perforaciones, ¿no?, por donde van a pasar las ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Y en la parte inferior, pues la parte profunda del conducto de Hunter, ¿no?, que permite el paso tanto de la vena como de la arteria poplitea. Entonces el tercer aductor cuyo extenso tendón inferior, miren, este extenso tendón inferior, luego se inserta en la línea áspera del fémur, ¿no?, en la parte, toda la línea áspera del fémur. ¿Se acuerdan? La línea áspera del fémur se divide en dos labios, ¿no?, una medial y la otra lateral. Esta, la medial, es la que da inserción al tercer músculo aductor mayor, ¿no? Y en la parte inferior, vuelvo a repetir, que se encuentra, ¿no?, este anillo del tercer aductor, también conocido como el anillo del aproximador mayor, ¿no?, también conocido como el anillo del aproximador mayor. Esto vendría a ser el triángulo de Scarpa, ¿no? Entonces dijimos que el triángulo de Scarpa está formado por, a ver si me ayudan, ¿por quién está formado el triángulo de Scarpa? Entonces el triángulo de Scarpa, a ver, ¿por quién están formados? A ver si... Ligamento inguinal. El ligamento inguinal, ¿no?, en esta parte superior. Ligamento inguinal, donde se extiende desde, ¿cómo se llama esta estructura de aquí? A ver. Todo esto es el ligamento, ¿no?, desde la espina ilíaca, antero superior, a la espina del pubis, ¿no? Entonces todo el ligamento inguinal. Entonces el triángulo de Scarpa, o también conocido como el triángulo femoral, ¿no?, también conocido como el triángulo femoral. Entonces este triángulo femoral está limitado por el ligamento inguinal, también conocido como el ligamento femoral, en esta parte superior, o sea, hacia arriba. Hacia abajo, ¿por quién? Por el borde medial del sartorio. Por el borde medial del sartorio. Miren, este es el borde medial del sartorio. Borde medial del sartorio. Y su pared anterior, o el techo de este triángulo, ¿por quién va a estar formado? ¿Por quién dijimos? Por esto de ¿La aquí. fascia? Por la fascia. Por la fascia, ¿no?, o también conocida como la fascia cribiforme, porque está perforado por estos orificios, ¿no?, por estos nervios cutáneos, y también por este anillo que corresponde, ¿no?, al callado de la, ¿cómo se llama esta vena? Safena mayor. Safena mayor, el callado de la safena, la femoral, y también a través de estas venas que son superficiales. Entonces, por esta fascia cribiforme que presenta orificios, que la, ¿no?, fascia lata va a corresponder el techo de este triángulo femoral, techo del triángulo femoral. Entonces, una vez si se retira esta fascia, acá está también toda la fascia ya seccionada, retirada del techo de este triángulo de Scarpa. Entonces, pasemos a reconocer al piso de este triángulo. El piso, ¿por qué músculo está conformado? Psoas ilíaco y pectíneo. Claro, este es el músculo psoas ilíaco, ¿no?, músculo psoas ilíaco y el músculo pectíneo. Entonces, los dos corresponden a ser el piso de este triángulo, ¿no?, el piso del triángulo.
Entonces, si nosotros seccionamos este paquete vasculonervioso, pues se va a poder identificar, ¿no?, en todo el piso, tanto al músculo pectíneo como al psoas ilíaco. Entonces, medialmente, acá hay una pared también que corresponde al triángulo de Scarpa. ¿Cómo se llama esta pared? ¿O a quién corresponde? Al aductor largo. Al aductor largo. Entonces, el aductor largo tiene también un borde medial y tiene un borde lateral. Entonces, este borde lateral del aductor largo va a ser una de las vertientes del triángulo de Scarpa, ¿no?, o del triángulo femoral. Entonces, tanto el ligamento como el borde medial del sartorio y el borde lateral del músculo aductor largo corresponden a ser el triángulo de Scarpa, ¿no?, el triángulo de Scarpa. Miren, entonces aquí vemos el límite del triángulo. Lo que nosotros estamos estudiando es esto de aquí, ¿no? Ligamento inguinal, borde medial del sartorio y el borde lateral de este músculo. ¿Qué músculo es? Aductor largo, ¿no? Borde lateral del músculo aductor largo. Y aquí vemos el piso, ¿no?, tanto del psoas ilíaco como del músculo pectíneo. Entonces, de esta forma, nosotros estamos reconociendo el triángulo de Scarpa, aunque algunos autores mencionan, ¿no?, que el triángulo de Scarpa corresponde al borde medial, ¿no?, del músculo, en este caso del músculo aductor largo, ¿no?, el borde medial del músculo aductor largo. Pero nosotros estamos estudiándolo de esta forma, ¿no?, con el borde lateral del músculo aductor largo, con el borde lateral del músculo aductor largo. Entonces, todo esto corresponde a ser el triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Entonces, inferiormente, como ustedes pueden observar, inferiormente de este triángulo, pues vamos a poder reconocer a este conducto, que es el conducto de los, a ver, ¿qué conducto? De los aproximadores, ¿no?, también conocido como el conducto de los aductores o conducto de Hunter, ¿no?, o conducto de Hunter. Entonces, el vértice inferior, como ustedes pueden observar, el vértice inferior del triángulo de Scarpa, donde pues están pasando por ahí, ¿no?, este paquete vasculonervioso que corresponde a los vasos femorales. Y por encima, este músculo que ya está seccionado, que vendría a ser el músculo sartorio, ¿no?, músculo sartorio. Entonces, los que penetran por este conducto de los aproximadores, ¿no?, ¿quiénes son? A ver. La arteria y vena La femoral. arteria femoral. La arteria y vena femoral. ¿Quiénes más? El nervio safeno. El nervio safeno, ¿no?, el nervio safeno. Entonces, este conducto está formado ¿por quién? A ver. Por este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El conducto está formado por este ligamento o esta membrana. Y esta membrana se extiende desde este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Vasto medial. Músculo vasto interno. Por la porción medial, ¿no?, del músculo vasto interno. Vasto interno. ¿Quién es más? Por dentro, por medial. El aductor mayor.
por los músculos aductores, también conocidos como los músculos aproximadores, tanto como el mediano y el mayor, ¿no? Como su compañero dijo también, ¿no? Que se le conoce al mediano como el músculo aductor largo. Entonces, está la parte superficial de este conducto de Hunter, ¿no? Por donde está pasando, ustedes se han dado cuenta, la vena, la arteria femoral y también el nervio safeno. Y miren, y luego si dirige hacia esta parte, miren este plano superficial de este conducto, ¿no? Donde hemos reconocido que estas dos estructuras, ¿no? Que se encargan de dar irrigación y inervación a esta parte de la rodilla, corresponde al nervio safeno y también a la arteria, que es una rama colateral de la femoral. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Ven? Descendente de la rodilla. La arteria descendente de la rodilla. La arteria descendente de la rodilla. Y miren en la parte profunda, este conducto formando este anillo en el tercer aductor, en este músculo profundo de los aductores, que vendría a ser el tercer aductor, por donde podemos reconocer también están pasando los vasos femorales, ¿no? Que pasan de la cara anterior interna del muslo a la fosa poplitea, ¿no? La parte posterior, el hueso de fémur, en su cara posterior, en una zona de forma triangular, ¿no? Que se le conoce como la fosa poplitea. Entonces ahí se alojan estos dos vasos o estas estructuras, la fosa poplitea, que se encuentra por detrás de la rodilla, cambiando a veces su nombre de femorales a popliteos, ¿no? Entonces es ahí donde cambia su nombre, tanto la vena como la arteria, de femoral a vasos popliteos. Entonces es ahí donde cambia de nombre, vuelvo a repetir, de femoral a vasos popliteos. Entonces los vasos femorales, miren qué está pasando, miren por el anillo inguinal, ¿no? Que pasa el anillo inguinal. Este anillo pues está formado por el ligamento y también el borde que corresponde al hueso coxal o al hueso ilíaco. Entonces está pasando por el anillo inguinal la arteria femoral. Entonces la arteria o los vasos femorales, en este caso, pasa la continuación, ¿no? De la arteria ilíaca externa. Entonces acá arriba la arteria ilíaca externa, como ustedes ven aquí, entonces esto vendría a ser la arteria abdominal. Entonces es parte o la última porción de la aorta descendente. Sale del corazón, aorta ascendente, callado de la aorta, aorta abdominal, perdón, aorta descendente, que se encuentra a nivel de la caja torácica, luego pasa el diafragma, ¿no? Con la aorta abdominal, y aquí termina, ¿no? La aorta descendente abdominal. Y las últimas ramas vendrían a ser estas aquí, las ilíacas externas, ambas ilíacas externas. Y las ilíacas externas dan sus ramas colaterales, que son las ilíacas internas, ¿no? Que entran hacia dónde? Hacia la cavidad pelviana, ¿no? Hacia la cavidad pelviana. Y esta es la continuación, miren, está pasando por el anillo inguinal. Entonces la arteria ilíacos externos, cuando pasa el ligamento inguinal, se le conoce como la arteria femoral. Se le conoce como la arteria femoral. Entonces vuelvo a repetir, la arteria ilíaca externa, cuando pasa este ligamento, se convierte en la arteria femoral. Se convierte en la arteria femoral. Y esta arteria femoral, sus primeras ramas, ¿no? Cuando pasa este ligamento, van a dar ramas colaterales
superficiales. A ver, mira, acá hay una, dos, tres, cuatro son superficiales, ¿no? A ver, ¿cómo se llama este de aquí? La que pasa por encima del ligamento inguinal. Subcutánea abdominal. La arteria subcutánea abdominal, ¿no? La subcutánea abdominal. La que cruza el ligamento inguinal hacia arriba, ¿no? Para alcanzar la pared anterior de la cavidad abdominal. Y esta arteria que se dirige hacia la parte externa o lateral, ¿cómo se llama? Circunfleja ilíaca superficial. Muy bien, entonces la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿no? Que recorre hacia afuera, como ustedes se dan cuenta, paralela a este ligamento, ¿no? Paralelo al ligamento inguinal. Y medialmente, miren aquí, la arteria pudenda externa superficial, ¿no? La arteria pudenda externa superficial. Y por debajo, la pudenda externa profunda. Estas dos últimas se dirigen hacia adentro, constituyen a irrigar los genitales externos, ¿no? Van a irrigar entonces a los genitales externos. Entonces la arteria femoral en la parte alta, como ustedes ven, a la altura del triángulo de Scarpa, por su lado posterior externo, la gruesa arteria femoral profunda. Esta es la arteria femoral profunda, que es una rama de la arteria femoral. Luego esta arteria femoral profunda se continúa hacia abajo, para luego ingresar a través de estos orificios, ¿no? A través de los orificios o los conductos de los aductores, para dirigirse a dar irrigación a la parte posterior, ¿no? A través de las arterias perforantes. Entonces la arteria femoral profundo es una fuente principal de irrigación de los músculos del muslo. Emite en su inicio las arterias que vamos a reconocer aquí, ¿no? Que son estas de aquí. A ver cómo se llama este de aquí. Arteria circunfleja femoral lateral. ¿No? Está muy bien que la arteria femoral o circunfleja femoral lateral o externa. Transversa. Lateral o externa. Como ustedes ven que corre, ¿no? Como ustedes ven que corre hacia afuera, cruza por delante del psoas ilíaco. Entonces aquí está por detrás de esto se encuentra el músculo psoas ilíaco. Entonces pasa luego por detrás también del músculo sartorio o del recto anterior y se divide en las siguientes ramas. En una rama ascendente, otra rama descendente y la otra rama transversa. Entonces, la circunfleja femoral lateral o circunfleja femoral externa se divide en tres ramas colaterales, una ascendente, descendente y la otra transversa. Tenemos otra circunfleja, miren, que nace en la parte posterior, miren, se incurva aquí, para luego continuarse por detrás de este hueso por el extremo proximal del fémur, que es la arteria circunfleja femoral interna, ¿no? La arteria circunfleja femoral interna. Como ustedes ven que se incurva y luego desaparece inmediatamente entre los músculos psoas ilíaco y también el músculo pectíneo. Muchas veces estas arterias
circunflejas pueden originarse desde aquí, de la arteria femoral. A veces los cadáveres no siempre se originan de la femoral profunda. Muchas veces se originan desde aquí. La circunfleja externa se origina de la femoral profunda. Y en los cadáveres a veces encontramos de que esta arteria circunfleja femoral interna se origina de la arteria femoral. Entonces hay variantes. Esas variantes a veces se encuentran en los cadáveres, ¿no? Pero la teoría nos dice que ambas son ramas colaterales de la arteria femoral profunda. Entonces aquí también podemos reconocer, miren, de lateral a medial, de lateral a medial. ¿Qué reconocemos de lateral a medial? Estamos reconociendo a la arteria femoral, ¿no? A la arteria femoral. A medial, la vena femoral. Medialmente a la arteria femoral, ¿qué? Los ganglios, son ganglios profundos de esta región, ¿no? Son los ganglios profundos de esta región, ¿no? Entonces aquí miren, hay un pequeño orificio aquí, donde se encuentran los ganglios profundos. Estos ganglios profundos o ganglios linfáticos, o también conocidos como los ganglios inguinales profundos, ¿no? Entonces, por donde pasa este ganglio inguinal profundo, se le conoce como el conducto femoral, ¿no? O también llamado infundíbulo, o también llamado como el conducto femoral o conducto crural, donde vamos a poder identificar a este ganglio, que es un ganglio inguinal profundo. Y aquí también sus ramas colaterales de la arteria femoral, ¿no? Pero en un plano superficial. Como ustedes pueden observar o hemos reconocido hace un momento, la pudenda superficial externa y también la pudenda externa profunda, ¿no? Ambos se dirigen a dar irrigación a los genitales externos, ¿no? Ambas se encargan de dar irrigación a los genitales externos. Aquí también miren, ¿no? La pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda, ¿no? Dirigiéndose a los genitales externos. Entonces aquí la arteria femoral también nuevamente, miren. Entonces la arteria femoral profunda, que vendría a ser aquí, la arteria femoral profunda, que es la fuente principal de la irrigación de los músculos del muslo. Entonces esta arteria femoral profunda es la que se encarga de dar irrigación a todos los músculos, ¿no? Del muslo. Entonces aquí vamos a poder reconocer que a su inicio va a emitir, ¿no? Las arterias, como ya hemos reconocido anteriormente, que es la arteria circunfleja femoral externa, ¿no? Y la otra, que es la arteria circunfleja femoral interna. Entonces, luego de dar estas ramas en esta parte superior, ¿no? La arteria femoral profunda se va a dirigir hacia abajo. Como ustedes ven, que pasa por debajo o pasa por detrás de los músculos aproximadores, tanto del mediano, y coloca por tanto delante el aproximador mayor, que hemos reconocido en antes, el músculo aproximador mayor, ¿no? Para pasar estos ramos, que son los ramos perforantes, que son 4 por lo general, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Son los ramos perforantes. Entonces estas últimas atraviesan el tendón
de inserción de los aproximadores. Y estas pues se van a dirigir hacia atrás, ¿no? Para irrigar a los músculos que se encuentran en la parte dorsal del músculo. Entonces, estas ramas colaterales, que son las arterias perforantes, son ramas ¿de qué? De la femoral profunda. Cuando atraviesan los tendones de los músculos aductores, se van a la parte posterior del músculo, ¿no? Para dar irrigación a todos los músculos que se encuentran en el dorso del músculo, ¿no? Todos los músculos que se encuentran en la parte posterior del músculo. Bueno, el nervio femoral, ¿no? También lo podemos reconocer lateralmente a la arteria femoral, ¿no? El nervio central o nervio femoral. Como ustedes ven, este nervio también está pasando por el anillo inguinal. Este nervio apenas atraviesa este ligamento, que es el ligamento inguinal, se va a dividir en varias ramas, y estas ramas van a ser cutáneas, ¿no? Para dar inervación sensitiva a la parte superficial del músculo, la parte cutánea del músculo. Y también va a dar inervación motora, ¿no? Va a mover a los músculos que se encuentran en la parte anterior del músculo. Entonces el nervio femoral o nervio crural van a dar nervios cutáneos, que son anteriores, y estas se van a distribuir en la piel de la cara anterior del músculo. Y como ustedes ven también en la parte, miren, a la parte inferior, ¿no? El nervio femoral va a dar también este ramo interno, que es el nervio safeno interno. Este puede estar acompañado o se encuentra acompañado por el accesorio, que vendría a ser este aquí, el nervio safeno accesorio, que se encarga de dar inervación a esta parte de este músculo, al músculo vasto medial. Y las ramas musculares, pues las ramas musculares del nervio femoral, ¿no? Que se van a distribuir por diferentes partes, ¿no? Como es para el músculo del cuádriceps femoral o también cuádriceps crural, de ese nombre se le conoce este músculo, al cuádriceps femoral. También va a dar inervación motora al músculo sartorio, este aquí, y también al músculo pectíneo, ¿no? Lo va a dar inervación motora al músculo pectíneo, constituyendo en el caso del pectíneo el nervio músculo cutáneo interno cuando da sus ramas y luego va a alcanzar a la piel. Otros nervios también que se encargan de dar inervación cutánea es este nervio aquí, que es el nervio obturador. Entonces, para poder localizar el paquete vasculonervioso obturadores, ¿no? Se dice que este músculo, mira, se ha hecho un corte de este músculo, que es el músculo pectíneo. Y por dentro de este músculo pectíneo vamos a reconocer al músculo obturador externo, que es este aquí, el músculo obturador externo. Entonces, miren acá este conducto obturador. Este conducto obturador está tapizado por esta membrana obturatriz, ¿no? Entonces, esta es la membrana obturatriz. Solo en la parte superior queda un agujero, ¿no? Por donde está pasando el paquete vasculonervioso, por donde pasa el paquete vasculonervioso, la arteria, la vena, nervios obturadores. Entonces, las ramas del nervio obturador
se pueden también encontrar por delante y por detrás del aproximador menor, ¿no? Que son ramas anteriores y ramas posteriores. Entonces, esto vendría a ser la rama anterior y esto la rama posterior. Esta es la rama cutánea, ¿no? Y esto vendría a ser la rama pues motora que va a dar movimiento a los músculos que se encuentran, ¿no? Recorriendo o dando inervación a los músculos, ¿no? Como es en este caso el obturador y los músculos aductores. Entonces, medialmente del muslo, pero en la parte profunda, ¿no? Vamos a reconocer al agujero obturatriz, a su membrana y también al conducto, por donde va a pasar el paquete vasculo-nervioso obturatriz. Entonces aquí estamos reconociendo el nervio obturador, que tiene un ramo superficial cutáneo, tiene un ramo posterior, ¿no? Que tiene un ramo posterior, que se dirige a dar inervación motora a los músculos que se encuentran en esta parte posterior. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el arco crural, ¿no? El arco crural. Entonces, el arco crural para ustedes ya es conocido, todas estas estructuras que vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, el arco crural o la arcada femoral está conformado o está limitado, ¿no? Por las siguientes estructuras. Entonces, aquí todo esto corresponde al hueso coxal, ¿no? Todo esto corresponde al hueso coxal. Entonces, aquí está la espina ilíaca, de espina ilíaca anterosuperior, y esta es la espina del pubis. Entonces, la cresta ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, que se encuentra en el borde superior de la sínfisis pubiana. Entonces, en toda esta extensión de estas dos estructuras, vamos a reconocer a este ligamento, que es el ligamento fibroso o el ligamento inguinal, ¿no? Como ya habíamos mencionado, que se dirige desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, ¿no? A la espina del pubis, aquí. El ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal. Entonces, en la parte inferior delimita con el borde del hueso, todo esto aquí vendría a ser el hueso, ¿no? Entonces, toda la parte inferior limita con el hueso coxal, ¿no? Todo esto acá. Esta es la parte superior, la parte inferior que limita con el hueso coxal. Entonces, todo este espacio de aquí, que se llama la arcada femoral, ¿no? Como dice aquí, todo esto aquí se llama la arcada femoral, ¿no? Se llama la arcada femoral. Entonces, en esta arcada femoral hay un grupo de fibras o de cintilla, ¿no? O ligamento que van al pubis, sino que se van a quedar en esta cresta, que es la cresta pectínea, ¿no? Que es la cresta pectínea. Entonces, estas fibras que van desde el ligamento femoral y luego se insertan aquí en la espina, en esta espina aquí, en la cresta pectínea, son denominadas las fibras iliopectíneas. Bien, entonces las fibras iliopectíneas proceden desde el ligamento inguinal y luego se dirigen a la cresta pectínea, ¿no? Se dirigen a la cresta pectínea, de tal manera que esta arcada va a ser dividida en dos porciones, una lateral y la otra medial, ¿no? Una lateral y la otra medial. Entonces vuelvo a repetir que este ligamento inguinal, como ya hemos mencionado, que se extiende desde la cresta ilíaca anterosuperior a la espina del pubis,
¿no? El borde superior de la sínfisis pubiana. Entonces las fibras que se encuentran por debajo de este ligamento se van a extender desde el ligamento inguinal hacia la cresta pectínea, ¿ya? Entonces, y estos ligamentos que se insertan desde el ligamento inguinal a la cresta pectínea son las fibras iliopectíneas. Y estas fibras iliopectíneas van a dividir a esta arcada en dos partes, una lateral y la otra medial, o también conocida como la celda externa y la celda interna, también conocida como la celda externa o muscular. ¿Por qué? Porque aquí está pasando este músculo, que es el músculo zooaxiliaco. Está pasando el músculo zooaxiliaco. Por la parte superior pasa este nervio, que es el nervio femoral, ¿no? Está pasando el nervio femoral. Otro espacio interno, que es de aquí hacia la sínfisis pubiana, que es el espacio vascular, o también conocido como el anillo crural, ¿no? Hace un rato dijimos por dónde pasa la arteria femoral, por el anillo crural. Entonces, de las fibras hacia el borde medial o hacia la parte media, corresponde al espacio vascular o espacio interno, también conocido como el anillo crural, también conocido como el anillo crural. Por la celda externa que dijimos que es de este ligamento, ¿no? Desde este ligamento iliopectíneo hacia afuera, corresponde la celda externa, donde este color café va a representar, ¿no? Este color café va a representar al músculo zooaxiliaco. Ya dijimos dónde se inserta este músculo zooaxiliaco. Pasa por aquí y luego se va hacia dónde? Hacia el trocánter menor. Y el trocánter menor corresponde al hueso del fémur. Entonces, por encima de este músculo zooaxiliaco, reconocemos a este nervio, que es el nervio crural o nervio femoral. Lateralmente al músculo zooaxiliaco, otro nervio, que es el nervio femurocutáneo lateral. Nervio femurocutáneo lateral. Y la celda interna, que es desde las fibras de este músculo pectíneo hacia adentro, ¿no? Hacia la sínfisis pubiana, corresponde a la celda interna, o también ya dijimos llamado anillo crural. Este pues se encuentra hacia la parte media, ¿no? de esta arcada femoral. Entonces, hacia medial de este anillo encontramos, ¿no? Hacia medial de este anillo encontramos aquí un agrutamiento, ¿no? Encontramos un agrutamiento de fibras que son de procedencia de esta cintilla, que es la cintilla iliopectínea. Y se le conoce como el ligamento de Hilbermann. Se le conoce como el ligamento de Hilbermann o Hilbermann, ¿no? Que es este agrupamiento de fibras hacia medial del conducto crural, ¿no? Entonces, este agrupamiento de fibras se le conoce como el ligamento de Hilbermann, ¿no? Y aquí abajo, miren, se encuentra el músculo pectíneo. Este es el músculo pectíneo, también representado por este color café. Y por encima un ligamento que une a la aponeurosis del músculo pectíneo y al periósteo de la lámina
cuadrilátera, ¿no? Todo esto vendría a ser la lámina cuadrilátera. Todo este acá, la lámina cuadrilátera. Y este músculo pues tiene la parte superficial, no superiostio, el periostio, ¿okay? Que corresponde a, ¿no? Que recorre por encima del músculo y se une aquí al periostio, donde se encuentra lateralmente al músculo pectíneo. Entonces ahí hay un grupo de fibras que se dirigen hacia afuera, del ligamento de Schimmelmann. Dijimos que este es el ligamento de Schimmelmann. Esta estructura o esta lámina cuadrilátera que está lateralmente a las fibras de los ligamentos de Schimmelmann y luego se dirige hacia la parte lateral, hacia el periostio, ¿no? Hacia el periostio que se encuentra lateralmente a este músculo pectíneo. Entonces todo este ligamento que se dirige de medial a lateral se le conoce como el ligamento de Cooper, ¿no? El ligamento de Cooper. Entonces, de esta manera encontramos el anillo crural que está formado hacia adelante por la cintilla iliopubiana, hacia adentro por el ligamento de Schimmelmann, ¿no? Del ligamento de Schimmelmann, y hacia atrás por el ligamento de Cooper, que te vendría ese ligamento de Cooper. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, el anillo crural, que es todo esto de aquí, el anillo crural, está formado, ¿no? Está formado hacia adelante por la cintilla iliopubiana, ¿no? Por debajo de por este ligamento se encuentra, ¿no? ¿Qué? La cintilla iliopubiana, ¿no? La cintilla iliopubiana. Hacia adentro o hacia medial por este ligamento, que es el ligamento de Schimmelmann, ¿no? El ligamento de Schimmelmann o Schimmelmann. Y hacia atrás por el ligamento, aquí hacia atrás por el ligamento de Cooper, ¿no? Hacia atrás por el ligamento de Cooper. Entonces de esa forma está conformado el ligamento. Por estos ligamentos está conformado el anillo de, ¿qué anillo? El anillo crural, ¿no? Y miren hacia la parte lateral o externa, ¿qué se encuentra? Esta cintilla, que es la cintilla iliopectínea, ¿no? Y de esa forma se va a formar, o de esa forma se forma este anillo, que es el anillo crural o el anillo femoral. Entonces el anillo femoral está conformado lateralmente o hacia afuera por la cintilla iliopectínea, que es esta aquí, cintilla iliopectínea. Hacia atrás, que vendría a ser este ligamento, que es el ligamento de Cooper. Hacia atrás el ligamento de Cooper. Hacia adentro o hacia medial el ligamento de Schimmelmann. Y hacia adelante está formado pues, por esta cintilla que vendría a ser la cintilla iliopubiana, ¿no? Hacia adelante por la cintilla iliopubiana. Entonces de esa forma aquí también podemos reconocer, miren, acá se encuentra el ligamento inguinal, ¿no? Todo este es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, ¿no? Esto de aquí vendría a ser, ¿cómo se llamaría esto de aquí? Cintilla iliopectínea. La cintilla iliopectínea, ¿no? La cintilla iliopectínea. Entonces la cintilla iliopectínea dijimos que divide a esta arcada en dos porciones, una lateral o externa y el otra medial o interna.
Entonces, esta porción lateral o externa, ocupada por ¿qué? Dijimos, acá está este músculo, miren. ¿Cómo se llama este músculo? Psoas ilíaco. ¿Cómo se llama? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco. Entonces, el músculo psoas ilíaco va a estar ocupando esta celda externa, ¿no? O esta arcada externa del psoas ilíaco. Dijimos, por encima del psoas ilíaco se encuentra este nervio aquí. ¿Cómo se llama este nervio? Femoral. El nervio crural o nervio femoral, ¿no? Y lateral a este músculo, dijimos que hay acá otro nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Cutáneo femoral lateral. Fémuro cutáneo lateral, ¿no? El fémuro cutáneo lateral. Y luego habíamos hablado sobre estas fibras, ¿no? Estas fibras iliopectíneas hacia adelante o hacia medial, corresponde a la celda interna, ¿no? A la celda interna, también llamada celda vascular o anillo crural, que vendría a ser todo esto de aquí, ¿no? Entonces todo esto es la celda interna, o también conocida como el anillo crural o la celda vascular, ¿no? Porque aquí está el paquete vasculonervioso, perdón, los vasos crurales o femorales. Entonces este anillo interno o crural se encuentra hacia medial. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar hacia medial de este anillo? Dijimos un agrutamiento de estas fibras de aquí. ¿Cómo se llama este agrutamiento de estas fibras? ¿Cómo se llama este agrutamiento de estas fibras? Ligamento de Himbernat, algo así. De Himbernat, ¿no? Ligamentos de Himbernat, ¿no? Entonces, estas fibras, que son dependencia de ¿quién? De la cintilla iliopectínea, ya que son dependencia de la cintilla iliopectínea, se le conoce como ligamento de Himbernat, ¿no? Que se encuentra hacia medial de esta celda interna, Luego dijimos que se encuentra en un músculo. ¿Qué músculo es este acá? Pectíneo. El músculo pectíneo, ¿no? El músculo pectíneo. Entonces dijimos que un ligamento que une la aponeurosis del músculo pectíneo, ¿no? Y al periósteo, que va desde la lámina cuadrilátera. Entonces esta es la lámina cuadrilátera, ¿no? La lámina cuadrilátera, todo esto de aquí. La lámina cuadrilátera va desde aquí y de ahí mira, va y se une hasta el otro lado. ¿No? Acá el vaso está tapando, pues se continúa hasta aquí, ¿no? Entonces todo este ligamento que se viene desde la lámina ¿no? La lámina cuadrilátera, ¿no? La lámina cuadrilátera, ¿no? Pasa por encima del músculo pectíneo y luego termina aquí en el periósteo, se llaman las fibras ¿de quién? Del ligamento de Cooper. Entonces todas estas fibras son el ligamento de Cooper, que viene desde la lámina cuadrilátera, luego pasa por el músculo pectíneo y luego termina en el periósteo. Y de esa forma va a formar al ligamento
de Cooper. Entonces, el ligamento de Cooper es todo esto de aquí. El ligamento de Cooper. Entonces, de esta manera encontramos el anillo crural, ¿no? De esta manera se encuentra o podemos identificar el anillo crural. Esto viene hasta acá, ¿sí? Esto se continúa por acá abajo, ¿no? Por debajo de la vena. Entonces, de esa forma se puede identificar al anillo crural, ¿no? Al anillo crural. Entonces, el anillo crural está formado hacia adelante. ¿Por qué? Dijimos hacia adelante por la cintilla iliopubiana, hacia adentro por el ligamento de Himberland, ¿no? Hacia adentro, hacia medial por el ligamento de Himberland, hacia atrás por el ligamento de Cooper, ¿no? Hacia atrás por el ligamento de Cooper. Y luego habíamos hablado de que este anillo pues está conformado también hacia afuera por la cintilla, o sea, hacia afuera o lateral, acá está hacia afuera o hacia lateral, por esta cintilla que es la cintilla iliopectínea, ¿no? La cintilla iliopectínea. Entonces este anillo crural va a estar segmentado por dos tabiques más, ¿no? Que son los tabiques, aquí vamos a ver, ¿sí? Por estos dos tabiques, ¿no? Que van a separar entre la arteria crural y la vena, que va a separar la arteria crural o la arteria femoral, la vena femoral, y esto también va a separar a este orificio también conocido como el infundíbulo, ¿no? Este orificio que no pasa nada, solamente vamos a poder identificar a este ganglio linfático profundos, ¿no? Que se encuentran en este infundíbulo, ¿no? Entonces este anillo crural va a estar segmentado por dos tabiques, ¿ya? Antero-posterior en tres celdas, ¿no? En tres celdas, una que corresponde a la parte linfática, ¿no? Donde encontramos los ganglios linfáticos profundos, también conocidos como los ganglios de Cloquet, ¿no? Conocidos los ganglios de Cloquet. La otra celda, que vendría a ser la celda media, ¿no? Por donde está pasando, ¿quién? La vena femoral, ¿no? Pasa la vena femoral. Entonces, la vena femoral al atravesar, ¿no? Al atravesar este ligamento, desemboca en dónde, a ver, ¿dónde desemboca la vena femoral? De aquí para, ¿no? De aquí para abajo es la vena femoral. Cuando atraviesa el ligamento, la vena femoral desemboca en la vena ilíaca externa, desemboca en la vena ilíaca externa, ¿no? Y luego pues la vena ilíaca externa, ¿dónde va a desembocar? En la vena cava inferior, ¿no? Y la otra lateral o externa, que corresponde a la arterial, ¿no? Por donde baja la arteria ilíaca externa, ¿no? Por donde baja la arteria ilíaca externa. Ya dijimos, hasta aquí es la arteria ilíaca externa, de aquí por allá la ilíaca externa. Cuando pasa este ligamento, ¿no? Se convierte en la arteria femoral. Cuando pasa entonces esta celdilla, cambia de nombre a la arteria femoral. Entonces volvamos a repetir que el anillo crural, todo este anillo crural, va a estar segmentado, por dos tabiques. Estos tabiques son de medial a lateral, ¿no? De medial a lateral. Y estos tabiques pues se encuentran o van a separar a estas tres celdillas, una medial, intermedia y lateral, ¿no? A estas tres celdillas. La celdilla medial, lo dijimos, este es el celdilla medial, dijimos que encontramos a quién,
a este ganglio linfático, ¿no? Que está representado con este color verde, el ganglio linfático. Aquí vemos también, a ver, el ganglio, acá está el ganglio linfático, miren, de color verde. Es el ganglio linfático, ¿no? Profundo, también conocido como el ganglio de Cloquet, conocido como el ganglio de Cloquet. La otra celda que corresponde aquí, acá está la otra celda, ¿sí? Que corresponde al paso de quién, de esta vena, ¿no? Que es la vena femoral, cuando atraviesa el ligamento inguinal, no desemboca en dónde, en la vena ilíaca externa. O sea, cuando pasa esto hacia arriba, va a desembocar en la vena ilíaca externa. Y la otra celda lateral, que es este aquí, que corresponde a la parte arterial, ¿no? Por donde está bajando ¿quién? La arteria ilíaca externa. O sea, de este ligamento para arriba es la arteria ilíaca externa. Y cuando pasa el ligamento, se convierte en la arteria femoral o arteria crural. ¿Y quién dijimos que se encuentra en la parte superficial o por encima de la arteria femoral? ¿Se acuerdan? Hay un nervio cutáneo. ¿Se acuerdan de ese nervio cutáneo? Que dijimos que pasa por encima de la arteria femoral. El nervio genitofemoral. Genitofemoral, ¿no? Entonces acá está el nervio genitofemoral, ¿no? Que se encuentra por encima de la arteria femoral. Es un nervio cutáneo, dijimos que es una extensión larga, ¿no? También del plexo lumbar, ¿no? Es una extensión larga del plexo lumbar. Muy bien, entonces de esa forma hemos reconocido el anillo crural, ¿no? De esa forma hemos reconocido el anillo crural, ¿no? Por qué ligamentos está formado, ¿no? Y quienes pasan o quienes están ubicados por estas celdas, tanto en la celda lateral como en la celda medial, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí corresponde la práctica del día de hoy. A ver si hubiera alguna pregunta. Entonces ahora viene la parte de la evaluación. Entonces, ¿qué dicen? ¿Desean dar la evaluación que corresponde a la parte superficial del muslo o quieren dar las dos juntas a la próxima? ¿No? Entonces la evaluación del punto del día de hoy correspondería a la anatomía y superficie del miembro inferior y músculos de la región ventral, ¿no? O todas las estructuras que se encuentran en la parte superficial del muslo, pero en la cara ventral. Entonces voy a llamar por grupos de 6, ¿ya? Doctor, Sí. disculpe, ¿podemos darle a la próxima clase?
pero todos están de acuerdo, a ver qué dicen, ¿no? De repente si hay alguien que no está de acuerdo, entonces podemos, siempre y cuando, si todos están de acuerdo, sí, ¿no? Pero si todos no están de acuerdo, entonces podemos dar la hora. A ver qué dice la señorita Calla Velázquez. Pero quería la mayoría. Doctor, si la práctica es a la siguiente clase, ¿sería sobre 2 puntos o sobre uno? Claro, sería sobre 2 puntos, bueno. ¿Por qué? Digamos, superficial y lo que estamos viendo ahora también, ¿no? Todo lo que corresponde a los músculos del muslo, triángulo femoral, ¿no? Al anillo crural, al conducto de los aproximadores. Ya prácticamente todo lo que hemos visto el día de hoy. Eso más las superficiales, ¿no? Sí, doctor, nos estamos poniendo de acuerdo si lo damos hoy o a la siguiente clase. Ya. Entonces espero. Sí, unos Ya, minutos. sí. Gracias. Ya, sí.